Bienvenido a Shareo. Espero que te encuentres muy bien. Quiero darte las gracias por la atención a este canal y como siempre pedirte que si no te has suscrito, que te suscribas en este momento. Y bueno, el tema obligado para este 17 de diciembre es un día muy importante para todos los creyentes y practicantes de la regla de Ocho Ifá. Asojuano, Babalú Ayé, San Lázaro bendito. Para comenzar te cuento que el exterminio de la población nativa de Cuba luego de la invasión española motivó la importación de mano de obra esclava africana. Los esclavos trajeron consigo sus dioses, sus creencias y su fe. En el estrato social pobre se inició un proceso de sincretización de los cultos yoruba y la religión católica, hasta configurar un panteón de deidades, orisha, que sigue vivo e influyente en la población cubana. Natalia Bolívar, autora del libro Los orishas en Cuba, describe las leyendas, atributos y virtudes de las deidades, las ofrendas, hierbas, ewe, la ropa, etc. Los orishas no son dioses incontaminados, ni su imagen es hierética. Todos admiten contradicciones, como lo es el caso de nuestro Babalú Ayé. Para entrar un poco más en contexto, te haré esta historia, este pataquí de Babalú Ayé. Y es que Babalú Ayé era muy mujeriego. Andaba continuamente de parranda hasta que todo el mundo le perdió el respeto y la misma Oshun, que era su mujer, lo abandonó. Un jueves santo, Orula le advirtió: hoy domínate y no andes con mujeres. Qué difícil resulta estarse quieto y ser obediente, ¿verdad? Y así pasó con este caso. Lazarito, sin hacer caso del consejo de Orúmila, esa noche se acostó con una de sus amantes. Al otro día amaneció con el cuerpo todo cubierto de llagas purulentas. La gente huía de él porque le tenía miedo al contagio y solo lo seguían algunos perros a los que les gustaba lamerle las llagas. Por mucho que suplicó, Olofi se negó a perdonarlo y al fin Babalú Ayé murió. Pero a Ochun le dio lástima y gracias a sus árdides consiguió que Olofi le devolviera la vida. Ahora Babalú Ayé sabía lo mucho que sufren los enfermos y por eso regresó tan caritativo y misericordioso. Voy a darte un poco más de Babalú Ayé. Es un orisha mayor y santo muy venerado, deidad de la viruela, la lepra, las enfermedades venéreas en general, de las afecciones de la piel. Se le considera hijo de Nanú Burucú, pero en Abomey, en África, sus padres son Keson y Niowe Ananou. Algunos estiman que nació directamente de Obatalá. En realidad, Babalú Ayé es un título que significa padre del mundo y que se le daba a Choponó o Chacpatá, el terrible orisha de la viruela, cuyo nombre no podía pronunciarse. Esta deidad odiosa y maligna transformó su carácter entre nosotros probablemente porque la viruela y otras epidemias carecían en Cuba de la naturaleza mortífera y devastadora que tenían en África. En Matanza, los descendientes de Arara le tocan a Babalú Ayé el tambor azollín. A este santo le gusta trabajar con muertos. Su color es el morado obispo y su día es el viernes, aunque para otros es el miércoles. Yacutá, su número es el 17. Ya hablan el signo iroso en el Ojuani y en Metalá, respectivamente. El nombre de Babalú Ayé es de origen lucumí. También se conoce por Agrániga o Movitaza, quien según algunos informantes es amante de Yemayá y según otros un viejo achacoso, el más anciano de los San Lázaro. Asojuano Asiyorisha, el más joven, allanó a quien se reza para que aleje las epidemias. Chacuata Agróniga, camino de Yoconó y muy antiguo. Awoyonú, Chacpan, Asoyí, el obispo, Atimaya, Ayamú, Arará, Metanta, Asojano, Abeolomí, Chopono, Ayanicé, Niquén Babalú Borilá, Babalú Aguadista y Afimaye. Sus nombres en Congo son Tatapansuá o Allende, Chacuaneco, Patillaga, Santientena, Maviliana, Pacolén, Baluneno, Azuano, Viricuto, Tatacañengue. En Quimbiza se le llama Pacún Futila y Tatafunde. También se le dice Babalú Berilá, Babá Sanalo, Omi Boboa Do, Aguadista, Movitaza, Ayanú,
Afimaye, Isba, Quesán, Cañedo. En fondo lo denominan Zacpata. En Haití, Legbapiet y Zabata. Su receptáculo es una cazuela muy plana, muy similar a la freidera de legua, pero más grande, tapada con otra a la inversa y sellada con cemento, según la regla rará, o sin sellar, según la yoruba. La parte superior tiene un orificio, o es una jícara o guiro, al que se le insertan plumas de guinea o de guineo, que se sacrificó el día del lavatorio o del fifeto. También puede ser una guira alargada y cortada longitudinalmente. Sus atributos: tiene un manojo de varita de palma de corojo o de coco, que en su extremo inferior están atadas con una tela de saco. Se le añaden caurí y cuentas para adornarlos. Este lleva una carga particular, entre otras cosas. Sus herramientas: lleva 2 perritos de hierro. Siempre que se recibe San Lázaro, se le añade un eleguá con su respectivo osum de perrito o de perro. Si se entrega por camino a Arará, a Sollín, este eleguá llevará el nombre de Afrá, 2 mulecas y una matraca. Los collares son cuentas negras matipó de Ollá, matipó de San Lázaro, blanco con rayas azules, cuentas rojas, como también confeccionado de otros colores según el camino que cogió durante el proceso de consagración. Babaluaye, figura alegórica al número 13 del Dilogún. Recuerda cuando fue expulsado de la tierra yoruba y le metieron en el saco los 13 caracoles por los que habla. Hablemos de su ropa. Este viste con tela de saco o de cuadritos abirragados y se adorna con muchos caurí. Sus comidas pueden ser miniestras y granos, pan quemado, mazorcas de maíz tostada, cocos verdes de agua, ajo, cebolla, vino seco sin sal, corojo, pescado ahumado, jutia ahumada, cogote de res, chivo con barba, gallo grifo o jabao, la paloma y la gallina de Guinea, codorniz. Sus mensajeros: los mosquitos, las moscas y todo tipo de insectos que sean vectores de enfermedades. También el viento. Respecto a los bailes, se sube y aparece casi siempre como enfermo, torcido y con las manos engarrotadas. Cojea, se siente tan débil que se cae. Su hablar es fañoso y tiene la nariz llena de mucosidades. Sus movimientos recuerdan los de un enfermo febril. En ocasiones hace como si espantara las moscas y demás insectos que se le posan sobre sus llagas. También agita el ajá en el aire, como en un rito de limpieza, barriendo todo lo malo. Generalmente este baile afecta mucho a los posesos, quienes suelen querer lamer las póstulas o afecciones cutáneas de los espectadores. Nos protege de afecciones tales como la lepra, viruela, sífilis, cólera, problemas gástricos, úlceras, gangrenas, embolias, parálisis y todo tipo de afecciones cutáneas. Sus hierbas, los jehues, son el cundiamor, sargazo, azafraja, alacrancillo, pasote, ateje, piñón, piñón botija, caicimón, bejuco, ubí, tapacaminos, carabalí, el yaya, el tengue, aceitero, ajonjolí, la albahaca morada, alejo macho, árbol de cebo, adacrana, artemisa, bejuco de purgación, bejuco amarillo, bejuco lombriz, caguairán, caña brava, cañamazo amargo, caldo santo, cebolleta, palo cenizo, copaíba, chirimoya, escaldón, frijol carita, frijol gandul, guaguací, enequén, incienso, guía brava, millo, marú, ortiguilla, pica pica, retama, romero, sabicú, salvia, salvia dorada, hierba guinea, hierba de la vieja, salsa parrilla y bejuco lucumí. En cuanto a la catolización, Babaluaye se sincretiza con San Lázaro, uno de los más populares en nuestros países. Lázaro era natural de una aldea cerca de Jerusalén y de familia acaudalada. Tenía una hermana mayor llamada Marta y otra destinada a ser famosa, llamada María. Esta María era propietaria del castillo magdaleno y por eso era llamada María Magdalena. Jesús era amigo de la casa y gustaba de visitarla. Los evangelios nos cuentan que Lázaro enfermó y murió. Jesús, al enterarse, fue a su casa y aunque llevaba 4 días muerto, lo resucitó. Lázaro tuvo que abandonar el país y después de muchas aventuras llegó hasta Francia, donde se hizo obispo de Marsella, bajo el imperio de Dominiciano. Luego fue hecho prisionero y ejecutado, aunque en esta ocasión quedó definitivamente muerto. A Lázaro suele representársele envuelto en vendas como acostumbraba
hacerse con los cadáveres de los judíos. Y esto contribuyó a que su imagen se asociara a la de Babalú Ayé, enfermo y harapiento. Se le celebra el 17 de diciembre. Y es importante recalcar que los religiosos, ya sean devotos creyentes iniciados, y más aún los coronados, nunca debemos decir que algo apesta o referirnos con desprecio cuando algo huele mal. Todo esto por respeto a San Lázaro, ya que por su terrible enfermedad en la piel, su cuerpo expedía un mal olor, y para que no sienta nuestra expresión como un rechazo, no decimos que algo apesta, sino que huele fuerte. Hasta aquí la información para el día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete al canal, regálame un buen like. Si no te gustó, déjame un dislike, pero exprésate en la caja de comentarios y danos luz para seguir creciendo. Gracias y hasta la próxima.